Este ejemplo mostrará cómo construir un intervalo de confianza para una media de población usando la distribución en T de student. Para la distribución T del estudiante, la población subyacente de observaciones individuales se supone que se distribuye normalmente con una media de población desconocida y una población desconocida desviación estándar. Supongamos que usted hace un estudio de la acupuntura para determinar cuán eficaz es en aliviar el dolor. Usted mide las tasas sensoriales para 15 sujetos con los resultados que se dan a continuación. Utilizar los datos de muestra para construir un intervalo de confianza del 95% para la media sensorial tasa de la población, asumida normal, de lo que tomó los datos. El intervalo de confianza es igual a la media de la muestra menos el enlace de error a la media de la muestra más el enlace de error, por lo que tendremos que encontrar la media de la muestra, y luego mirar el para el enlace de error. Necesitamos encontrar la puntuación T, así como S, la desviación estándar de la muestra, y N, el tamaño de la muestra. Comencemos a trabajar en esto en la siguiente diapositiva. Determinaremos la media de la muestra, y la desviación estándar de la muestra usando el T84 y Desmos, pero por ahora, sabemos N, el tamaño de la muestra, es 15. Los grados de libertad son iguales a n-1, lo que nos da 14. El nivel de confianza es del 95%, que como un decimal de 0,95. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza, lo que nos da un menos 0.95, que es igual a 0.05. Alfa dividido por 2 es igual a 0,05 dividido por 2, que es igual a 0.025. Así que estamos buscando el t-score T sub 0.025, donde 0.025 es el área del derecho de la puntuación T, el área a la izquierda es igual a 1 menos 0.025, que es igual a 0.975. Necesitamos esta área en para encontrar la puntuación T en el T84, así como en Desmos. Así que tomemos nota del área a la izquierda. Y ahora voy a mostrar cómo encontrar X bar y S en el T84, así como en Desmos. Ir al T84. Para ahorrar tiempo, ya ingresó los datos. Para ingresar datos, presione estadística, ingrese, y de nuevo, ya tenía los datos en L1. Una vez que los datos están en L1. Presione estadística, flecha derecha para calc. Queremos la opción 1, así que presionamos Enter. Los datos están en L1, que es la lista correcta. Entrar. Dejamos la lista de frecuencias en blanco. No estamos usando una tabla de frecuencias. Introduzca en el cálculo. La barra X es la media de 4 decimal los lugares. Tenemos 8.2267. SX es la desviación estándar de la muestra, que es 1,6722 a 4 decimales. Sigamos y grabemos esto. También vamos a mostrar cómo encontrar estos usando Desmos. Ya tenía los datos en una lista. Para introducir una lista, asigne una variable, introduzca los datos entre corchetes. En la celda 2, abramos el teclado Desmos, funciones de clic, estadísticas de clic, haga clic en media, ingrese una L mayúscula para la variable de la lista. Entrar, obtenemos el mismo medio, y ahora vamos a encontrar el desviación estándar de la muestra. Haga clic en las funciones, haga clic en STDV para obtener la desviación estándar de la muestra. STDVP es sinónimo de desviación estándar de la población. Queremos que el estándar de muestra desviación, STDV ingrese el capital variable L, y obtenemos el mismo desviación estándar de la muestra. Y ahora tenemos que encontrar el t-score T sub 0.025. Conociendo el área a la izquierda de la puntuación T es 0.975, primero hagamos esto en el T84. Presione segundos bars para el menú de distribución. Opción 4 para T inversa. El área a la izquierda es 0.975. Entrar. Grados o libertad 14, que es correcto. Entrar. Ingrese al pegar. Vuelva a entrar. A 2 decimales, la de la puntuación es de aproximadamente 2,14. Vamos a mostrar cómo obtener la puntuación T usando Desmos. Abra el teclado Desmos, haga clic en funciones, haga clic en las distribuciones, haga clic en CDF inverso, haga clic en funciones, haga clic en la distribución T, introduzca los grados de libertad 14, flecha derecha área de coma a la izquierda, que es 0.975. Obtenemos la misma puntuación Z. Ahora que tenemos toda la información, podemos determinar el intervalo de confianza. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Comencemos por determinar el error enlazado. El enlace del error es igual
a la puntuación t de 2,14. Veces que tenemos la muestra desviación estándar dividida por el cuadrado raíz del tamaño de la muestra. La desviación estándar de la muestra es 1.6722 dividida por el cuadrado raíz del tamaño de la muestra. Es la raíz cuadrada de 15. Y ahora volveremos a la calculadora. Veces 1.6722 dividido por la raíz cuadrada de 15. Divided by the square root of 15. A 4 decimales nos tienen aproximadamente 0.9240. Y ahora que podemos tener el error vinculado, podemos determinar el intervalo de confianza. El límite inferior es x bar menos el límite de error, que es 8.2267 menos 0.9240. Y el límite superior es x bar más el enlace de error. Entra en la calculadora. Tenemos un límite inferior de 7.3027 y un límite superior de 9.1507. Vamos a seguir adelante y dar la vuelta a estos dos decimales. Así que tenemos confianza intervalo de 7.30 a 9.15, lo que significa que estimamos con un 95% de confianza que la tasa sensorial media de la población real está entre 7,30 y 9,15. Espero que hayas encontrado esto útil.